Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Damos gracias a Dios por este domingo 1 de marzo. Tenemos culto de Santa Cena y así en actitud de oración los invito a escuchar un preludio a cargo del coro. Estemos escuchando y en actitud de oración. Los invito a estar de pie, por favor, para tener la oración de ofrecimiento. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, santo, santo, santo es tu divino nombre, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por tu bondad, tu providencia. Gracias, Padre, por la obra redentora de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y comprarnos un lugar en el cielo con su sangre preciosa. Bendito seas por ello. Lo festejamos en este día y festejamos también su resurrección. Él reina a tu diestra, Padre Celestial, y conmemoramos su sacrificio con la cena del Señor que en breve tomaremos. Bendito seas y ponemos en tus manos cada punto de este orden, Padre Celestial, rogándote glorifiques en él, en la alabanza, en el coro, en la ofrenda, en la cena del Señor, y sobre todo bendice la vida de tu siervo Óscar para proclamar el Evangelio de Jesucristo con denuedo y que tu iglesia sea edificada y corazones tocados. Bendito seas, Padre Celestial, en tus manos nos ponemos y te entregamos este culto, todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así de pie, por favor, damos lectura al Salmo 148. Salmo 148. Y vamos a leer de los versos 1 al 14. Todo el Salmo vamos a leer alternadamente varones y damas. Iniciamos varones, siguen las damas y nos unimos en el verso 14. Salmo 148. Aleluya, dice la palabra del Señor, varones, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre toda tierra y cielos, todo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano,
Aleluya. Escuchemos la voz de Dios en el tiempo de la proclamación de la palabra del Señor. Vamos a tener nuestra lectura bíblica base del mensaje en Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura a Romanos 8 de manera alternada. Todo el capítulo, por favor, de mucha instrucción, leamos con atención y reverencia, con el espíritu y con el entendimiento. De manera alternada, dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si gustan, por favor, tomar sus lugares, vamos a escuchar el mensaje Viviendo en el Espíritu por el pastor Oscar. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Los extrañé la semana pasada. Andaba predicando en León, Guanajuato. Y Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y Dios hace cosas maravillosas. Yo no pensé ir a León, pero me invitaron y estaba en Guadalajara y fui a practicar mi curso de predicación que tomé en Guadalajara. Y una gran bendición, una gran bendición. Bueno, Romanos 8 es justo la mitad de esta carta. La carta a los romanos tiene 16 capítulos y Romanos 8 es una transición entre el poder del Evangelio y la elección de Dios a través del Evangelio, por medio del Evangelio. Es decir, Romanos 8 nos habla ya acerca de cómo vivir, mientras hasta el capítulo 7 nos hablaba de la situación de la salvación de una manera teórica. Ahora se va a meter en situaciones prácticas y para poder hacer esta transición, este capítulo 8 es muy importante. En muchas iglesias, desgraciadamente no se lee ni el capítulo 6 ni el capítulo 7 de Romanos. Esto es porque su forma de predicación no es enfocada en la palabra, sino en temas y cosas por el estilo, lo cual es interesante, pero no es sustancioso, porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio y el Evangelio tal cual está escrito en la palabra de Dios. Y me encanta la carta a los romanos. ¿Cuántos están disfrutando de este aprendizaje de Romanos, capítulo por capítulo? Un poquito aquí, un poquito allá, trayendo a nuestra vida mayor conocimiento. Yo lo estoy disfrutando de manera triple, de manera personal, devocional, de manera particular, porque predico la carta a los romanos, pero también porque tengo un grupo muy interesante. Cada 15 días nos reunimos a un taller de predicación y también estamos haciendo énfasis en romanos. Entonces le doy gracias a Dios y ayer que escuchaba ya sus primeros sermones, decía, wow, lo que Dios hace cuando alguien está dispuesto a servir. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y parece ser la exposición, este versículo, estas tres frases, parecen ser la exposición de este capítulo 8 de Romanos. Pero hay un
ahora, es decir, en otra versión dice por lo tanto. Y cuando dice por lo tanto ahora, pues significa que hay que ver el contexto anterior. Viene Pablo argumentando algo y ahora va a dar una conclusión. Y tenemos que ver qué era lo que estaba hablando en el capítulo 7. Capítulo 6 habla de la libertad del pecado. Capítulo 7, la libertad de la ley. Y en el versículo 21 del capítulo 7, Pablo está concluyendo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal ¿está en quién? En mí. Y porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesús, el Cristo, el Mesías, Señor nuestro, Señor de la comunidad, de la iglesia, del reino, Señor nuestro. No es solamente confesar que Jesús es el Señor, es vivir según el señorío de Cristo. Así que yo mismo, y vuelve a esta tensión, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y quién va a ganar? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién es Él? Señor. Él va a ganar. Señor, aquí estamos, luchando también nosotros en nuestra carne. A veces nos justificamos de nuestros pecados haciendo cosas que no te agradan. Dice tu palabra que no quieres sacrificios vanos. A veces nos justificamos en la ley, pero la ley no salva, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces usamos mal la ley para condenarnos. Y al condenar a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a entender la gracia de vivir en el Espíritu Santo, en la libertad a la cual nos llamaste en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esta palabra, por esta carta a los romanos que habla a nuestro corazón. Ahora que estamos sufriendo todas estas crisis en nuestra sociedad de valores, crisis económica, crisis de vocaciones, crisis de trabajo, en fin, Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio y guiados por tu Espíritu a transformar el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que el capítulo 6 podemos decir, ya no hay pecado. El pecado ya somos libres del pecado por la sangre del Cristo. Capítulo 7, no hay excusa respecto a la ley, porque la ley ya no es nuestro enemigo, porque es nuestro amigo que nos acerca a Jesucristo. La ley es buena, porque nos lleva a Jesús. Pero aquí dice, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cuál era nuestra posición? Ahora están en Cristo Jesús y antes estábamos ¿sin qué? Sin Cristo, alejados de Dios y de las promesas, vagando en este mundo, ¿no? En la idolatría de nuestra mente. Pero ahora estamos en Cristo. Cambias de posición, de estar en lo más bajo a ser subido, estar en Cristo, no porque tuviste fuerzas, sino porque Cristo tuvo piedad de ti. Y Jerry Cross escribe un libro muy lindo que quisiera que todos leyeran. Se llama Vivir en el Poder del Evangelio. Jerry Cross yo lo conocí, fuimos copastores en Príncipe de Paz, en la Ciudad de México, y en
la calle de Humboldt, una iglesia de más de 1,500 personas, presbiteriana, y él era el pastor de misiones y yo era el pastor de jóvenes cuando Jerry estaba allá en México. Escribió este libro, Vivir en el Poder del Evangelio, y ahí dice Jerry Cross que hay 3 tipos de personas en la iglesia. Los que están construyendo su propio reino, dice, ellos cuidan su propia imagen, lo que la gente piensa de ellos y buscan promoverse a sí mismos. El segundo tipo de personas son los que quieren establecer el reino de Dios a su manera, por medio del servicio, de grandes esfuerzos, ponen toda su energía, toda su vida, hacen un montón de obras y actividades para tratar de establecer el reino de Dios. Y dice, en tercer lugar, los que se dan cuenta que no pueden construir el reino de Dios y que solamente son instrumentos en las manos de un Dios soberano. Los que viven por la gracia de Dios, según este capítulo 8 de Romanos, en el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Estás queriendo construir tu propio reino? ¿Estás queriendo establecerlo a tu manera? ¿O te das cuenta que solamente eres un instrumento en las manos de Dios? Viviendo en el Espíritu, voy a hablar de 3 cosas: con una nueva naturaleza, con una nueva visión y con un nuevo estilo de vida. Eso es vivir en el Espíritu. Con una nueva naturaleza, dice en el versículo 3, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que para ser cristiano uno tiene que reconocer que es pecador. Uno tiene que humillarse y decir, Señor, soy un pecador. Las cosas no funcionan mientras no reconozcamos que somos pecadores. Calvino decía, todo hombre en esencia es idólatra, porque busca su propia gloria, o busca agradar a los demás, o busca agradar a dioses que él ha creado en su imaginación, y sus dioses actúan según sus actos. La nueva naturaleza es cuando nosotros recibimos y reconocemos que nuestra tendencia a la idolatría tiene que ser totalmente aniquilada de nuestro corazón. Que Dios nos soporta, que nadie esté en el trono de nuestras vidas, sino solamente Cristo. Que el timón de nuestra vida, de nuestro barco, de nuestra familia, tiene que ser sometido a los pies de Jesús y dejar a Jesús guiarnos. Ser cristiano es dejar de usar mal la ley de Dios para condenar a los demás, sino para que a través de la ley podamos llegar a Cristo. Y Cristo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra del pecado. En el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse de la carne? Tal vez si lo leemos en la Nueva Versión Internacional puedes entender un poquito. En la Nueva Versión Internacional dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Creo que esto aclara un poquito. La mentalidad en lo que nos ocupamos. Donde está nuestra mente, ahí está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, ahí está nuestro
tesoro, dice Jesús. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que domina tu mente? La muerte, las cosas muertas o la vida. ¿Hacia dónde estás orientado? La mentalidad del Espíritu produce vida y paz. Los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen vida y tienen paz. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Estamos platicando ahorita con Mimi, con el coronavirus, porque tenemos paz. Una amiga me llamó de Puerto Vallarta, me dice, oye, acabo de ver un video, te lo voy a pasar, manito, ¿no? Ya sabes. Híjole, yo hubiera querido no haber ido a un seminario presbiteriano para creer todas esas cosas, ¿verdad? O no haber leído la Biblia. Pero dice, no, acabo de ver un video que te va a llenar el corazón. Y lo que me dice es que hay un pastor, un rabino convertido al cristianismo en Puebla, que ha dicho que debido al coronavirus y todos los últimos eventos, en 10, 12 años se acaba el mundo y ya viene Jesús. Oh, y todo por el coronavirus, ¿no? ¿Cuánta gente está lista para creer este tipo de cosas, este tipo de mentalidad? Alejados totalmente de la palabra de Dios, ignorando lo que dice, ¿no? Porque dice claramente, del día y de la hora, nadie sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas por el día del mañana? Y es muy interesante porque cuando no tenemos la mentalidad del Espíritu, dejamos que cualquier cosa entre a nuestra mente porque no somos fieles a la palabra, a la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de ella. Así es que dice que en los postreros tiempos se levantarán profetas y mesías, y dice, no les creáis, por sus frutos los conoceréis. Denle gracias a Dios que están en una iglesia bíblica centrada en la palabra, con pastores que predican la palabra de Dios y que tú puedes darte cuenta de tu propio crecimiento espiritual, comprendiendo la palabra de Dios. Dice el versículo 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. No es de él. Así es que el hombre no solamente se reconoce pecador, sino que se vuelve a Dios y ha recibido una promesa que Jesús hizo en Juan 14, 16 y 17. Todo este capítulo 14 es muy interesante, pero versículo 16 dice Jesús, y yo rogaré al Padre, Juan 14, 16, y Él os dará otro consolador. O sea, Jesús estaba consolando a su pueblo, pero Él dice, va a venir otro consolador para que esté con vosotros y añade para siempre. ¿Para cuándo? ¿Para cuando tienes problemas? ¿O cuando llega el coronavirus? ¿O para qué? ¿Cuando me duele? No, dice que Él va a estar con nosotros para siempre. Yo le decía a mi amiga, ¿qué sentido tiene? Pues Oscar, ¿dónde vas a estar? Y yo le sin querer queriendo, Romanos 8, versículo 1, pues yo quiero estar en Cristo, ¿no? Los que están en Cristo ya no tienen ninguna
condenación. ¿Tú en dónde estás? De acuerdo, cuando era niño me espantaban con eso. Imagínate que Jesús viniera y te encontrara en el cine, no te va a llevar. Me espantaba, yo estaba aterrado, yo no quería salir ni de mi casa. Mi casa parecía el monasterio, yo era el monje que estaba ahí encerrado en su cuarto, no quería ver nada. Si ves la televisión y Jesús viene y te encuentra viendo la televisión, Netflix, en lugar de estar conectado al Espíritu, estás conectado a Netflix, seguro no te lleva. ¿No? ¿Cuántos tienen esa mentalidad? Yo le dije a mi amiga, yo quiero estar en Cristo. Y ¿sabes qué? No me preocupa porque ya estoy en Cristo. No lo logré yo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él lo hizo por mí. Qué emocionante cuando entiendes la palabra. Y Jesús dice, el Espíritu de verdad, versículo 17 de Juan 14, el cual el mundo no puede recibir, y no lo puede recibir porque no lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Pues porque no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Amén. Y eso es lo que dice, lo que dijo Jesús. Y ahora en Romanos 8, Pablo nos está diciendo cómo es vivir en el Espíritu. Es tener la seguridad de que nuestra vida ya fue transformada por Dios y somos guiados, escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. El Espíritu inspiró la palabra para guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, tenemos también la seguridad de ser hijos de Dios. ¿Te das cuenta que si subrayas cuántas veces aparece la palabra hijos de Dios en estos versículos? Vas a ver que aparece muchas veces. Y eso significa que es un énfasis. Ustedes ya son hijos de Dios, ya fueron adoptados, dice el versículo 15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y yo digo, respeto mucho a los que le hablan a Dios de usted, los respeto, los quiero mucho, son mis hermanos en Cristo. Pero aquí no dice Señor Padre, aquí dice papito, papi. Es el vocabulario que Jesús usaba para hablar con Dios, que escandalizaba a los fariseos y a los saduceos y a todos los feos de aquella época, ¿no? Bueno, nada más de aquella época, creo que hoy ya no hay, ¿no? Pero Jesús usaba este lenguaje infantil, Abba, y les decía en la mañana, ¿saben por qué los judíos cuando oían Abba decían, está diciendo papá? Porque papá y mamá tienen una extraña costumbre de pelearse y decir, ¿qué es lo primero que va a decir el niño? ¿Mamá o papá? Y ahí están, ¿no? Escuchando las palabras. Y como todos los abecedarios en el mundo, o todos los alfabetos empiezan con A y con B, ¿saben por qué? Porque la A es la vocal más fácil de pronunciar para los niños y la B es la consonante más fácil de pronunciar para los bebés. Entonces, cuando balbucean, hasta de ahí viene ba, pues dicen va. ¿Y qué dice el papá? Papá, hombre, macho, alfa, ¿no? ¿Dijo qué? Papito. Porque la palabra padre es abí. Pero cuando él dice Abba, está diciendo papito, me está diciendo de cariño. ¿Ya ves, mujer? ¿Qué dijo primero mi hijo? Bueno, en México lo primero que dicen es mamá. Pero en ese idioma resulta que lo primero que decían era Abba. Dios nos permite hablarle como nuestro papá porque fuimos adoptados. Ya no somos extraños, ya no estamos sin Cristo, estamos en Cristo.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Si tú no has experimentado un nuevo nacimiento o la guía del Espíritu Santo, yo te invito que en este día ya no dejes pasar el tiempo y te vuelvas al Señor. Romanos 8 nos habla de lo hermoso que es caminar con Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado andando nuestros propios caminos en la carne y finalmente solamente traemos lamentaciones, tristeza, dolor, angustia? Pero cuando te vuelves a Cristo, ¿qué sucede? No importa lo que hay alrededor, estás seguro en sus brazos. ¿Ha sido qué? Adoptado por Dios. Y hijo adoptado es hijo legal. Así es que Dios ya no se va a echar para atrás. Somos confirmados constantemente en nuestra posición, porque nosotros sentimos así como que, oh, yo no sirvo para pastor, mejor me voy a ir de petrolero, ¿no? A Dubái, algo así. Y Dios dice, no, tú estás en Cristo y yo te quiero aquí. Y tú estás en Cristo, yo te quiero acá. Y empieza Él a decirnos que nuestra posición es en Cristo. Donde quiera que estamos, somos confirmados. Y no somos afectados por las circunstancias en nuestra fe. Un amigo se acercó a otro, estaba doliéndose por la muerte de su padre, y le dijo, amigo, ¿por qué lloras si eres cristiano? ¿Qué no se supone que debes de tener fe? Y mi amigo, que conoce las escrituras, le dijo, el llorar es una emoción, es un sentimiento. Pero la fe no es un sentimiento ni es una emoción. La fe es el conocimiento pleno de que Dios está en mí y que puso estas emociones en mi cuerpo y debo de vivirlas para su gloria. Wow. El cuate ya no le preguntó más, le dijo, ¿cómo puedo ser cristiano igual que tú? ¿No? Eso es asombroso. La fe no se basa en emociones ni en sentimientos. La fe se basa en la verdad. Y esta verdad es que tenemos una esperanza firme. En segundo lugar, no solamente tenemos una nueva naturaleza, sino dice de los versículos 18 al 27, tenemos una nueva visión. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces nos está hablando de visión, porque dice, ahora las aflicciones del tiempo ¿qué? Presente no son comparables con lo que viene, con el futuro. Es decir, me está hablando de visión, de no perder la visión. ¿Cuántos en la iglesia perdemos la visión? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Y cuál es la visión? Pues no sé, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la visión que debemos de tener de Cristo? Como este hombre en Puebla que dice en 10, 12 años ya viene Jesús. Ni modo, David, si alcanzaste a estudiar la carrera, si no, pues ya ni modo. Si te alcanzaste a casar y a darme el nieto que te estoy pidiendo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la visión? Resulta que somos personas que salimos a la calle sin visión, venimos a la iglesia sin visión, hacemos las cosas sin ninguna visión de Cristo. ¿Cómo está la ciudad? Mucha gente sin visión. El anhelo ardiente de la creación, dice el versículo 19, es aguardar la manifestación de ¿quiénes? De los aliens, ¿será? Dice aquí, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de los qué?
Pensé que iba a decir otra cosa, ¿verdad? De los zombies, ¿qué más está esperando esta humanidad? Los superhéroes, ¿no? ¿Qué más? Está esperando la manifestación de los, ¿cómo se llaman? Estos que dicen que construyeron las pirámides, y los reptilianos. Están esperando la manifestación de los reptilianos. De verdad, hay gente que está metida en esas cosas. Sabe más de eso que de la Biblia. ¿No? De los walking. Ya están ahí con sus teorías conspirativas y, ¿no? Cuando el mundo, a tus vecinos tienen problemas y necesitan escuchar acerca de Jesús. Y la visión que tú tienes no la tienen ellos. Ahora, en el tiempo presente, tengo que sufrir aflicciones. Si eres cristiano, yo no espero que nadie me elogie por mi predicación. Es más, espero incomodar a muchas personas con lo que predico. Yo predico el evangelio, alguien se va a incomodar, alguien va a murmurar, alguien va a decir algo y va a conspirar. Esto le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a Jesús. No vengo a acomodarlos en sus bancas, vengo a inquietarlos. Porque lo que viene, la gloria venidera, no es comparable con las aflicciones que tenemos hoy. Somos hijos de Dios, tenemos una esperanza firme, ¿no es verdad? Segura, un ancla en la cual está asegurada nuestra esperanza. También la creación anhela ver el fin de esta tensión que nos hablaba en el versículo 25 del capítulo 7 al final del capítulo 7 de Romanos, esta tensión entre la ley, la mente, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la ley sirvo, más con la carne, perdón, a la ley del pecado. Y cómo la creación y los hijos de Dios anhelan el fin de esta tensión. Pero Dios puso eso como algo bueno para nosotros, para que ninguno nos gloriemos. No soy mejor que tú porque predico el evangelio. Nadie es mejor que tú. Dios es bueno para con todos. Dios te ama a ti igual que me ama a mí. Tú eres tan especial para Dios. Y ellos, la creación y nosotros anhelamos la liberación total, ¿no es verdad? Imagínate ese patrón que todo el tiempo está haciendo las cosas mal, ya no lo vas a tener. ¿Puedes imaginártelo? Ese papá que siempre te decía, no sirves. ¿Te puedes imaginar vivir sin eso? Sin enfermedades, sin cansancio, sin dolor. Pero tú te quieres quedar aquí, no. Ya en 10, 12 años ya. ¿Sí me entiendes? No, estamos aquí, tenemos que ser afligidos en el tiempo presente porque tenemos una visión de eternidad. Si tú no sufres por ser cristiano, ¿quién sabe si seas realmente cristiano? Si estás amoldado al mundo, no vas a sufrir. Cuando era niño, recuerdo que invitaba a mis compañeros de la primaria al pastel en mi cumpleaños y venían 2 o 3, porque el padre, el cura de mi pueblo, de Isla Mujeres, le decía, no vayan a la casa del doctor Santa Cruz, no convivan con esos niños, son el anticristo y no sé qué tanto, queman a los santos y quién sabe cuántas cosas, no son los aleluyos, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá decía, ¿estás triste, Oscar, porque no vinieron tus amigos? Yo le decía, no, papá, estoy feliz porque me va a tocar más pastel. Pues estoy gordo realmente, por culpa de ellos, no por mi culpa.
No, ¿sabes qué? Tienes que ser afligido por ser hijo de Dios. No te van a aceptar fácilmente en los medios, en la política, en las artes, en la medicina, en la ciencia. No te van a aceptar tan fácilmente si eres hijo de Dios. Pero yo creo que no pueden probar lo contrario. Aún los ateos son religiosos. Y los agnósticos son peores que los ateos. Esos ni fu ni fa. Y para creer ni fu ni fa, eso sí, se necesita tener mucha fe o mucha ignorancia. Nuestra fe está basada en hechos concretos, en que Dios prometió y cumplió, envió a su Hijo, Él murió y resucitó, y si cumplió lo que prometió en el Antiguo Testamento, todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Por lo cual estoy seguro, Pablo está hablando, ni la muerte, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios. Somos sus hijos. ¿Te das cuenta cuántas veces habla aquí de seguridad? Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eso es seguridad? Sí, yo creo que podríamos hacer también un bosquejo. Versículo 18, ¿cómo dice? Pues tengo por cierto, por seguro, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y mira cómo termina, versículo 38. Por lo cual ¿estoy qué? ¿Estoy qué? Seguro, cierto, no hay condenación. Wow. Si tú me dijeras de qué trata Romanos 8, podría ser otro, la seguridad de nuestra salvación, de nuestra vida. Pasado, presente y futuro, todo está en Cristo y nosotros nos toca vivir la experiencia. Gloria a Dios por los que nos han antecedido en la fe, porque nos heredaron la fe, porque nos heredaron las promesas y ahora nosotros las hacemos por la fe en Jesús. Y recibiremos la misma recompensa. Me encanta. Y dice, quiero concluir con 4 cosas que somos los cristianos. Versículo 1, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a, ¿y cómo sabemos que amamos a Dios? Primera de Juan dice, sabemos que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, no, tú no puedes amar a nadie si el amor de Dios no está en ti. Digo, sí puedes amarlo condicionalmente. Mira, te quiero si conservas esa figurita de avispa, o si conservas esa carita bonita y no te dejas crecer la barba, ¿no? Y te quiero sí, y empezamos a poner un montón de condiciones. ¿Sabes cómo Dios te amó? Sin condiciones. Sin condiciones. ¿Y sabes cómo un hijo de Dios ama a Dios? Sin condiciones. ¿Y cómo un hijo de Dios ama a los demás? Aún a su enemigo. Sin condiciones. En segundo lugar, dice ese mismo versículo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, fuimos elegidos por Dios. No solamente somos personas amorosas, sino somos personas elegidas por Dios. Dice que a los que antes conoció, me encantó todos los miércoles el año pasado, la mitad, estuvimos predicando acerca de los atributos de Dios, ¿recuerda? Bueno, los que vinieron, los que no se la perdieron. El libro de Martin Lloyd Jones es increíble, habla acerca de los atributos de Dios. Y saben, hubo un capítulo que me tocó exponer, que yo me deleité mucho y habla del preconocimiento de Dios. Y aquí está diciendo a los que antes conoció. Y Martin Lloyd Jones nos lleva por toda la Biblia hablando de esta doctrina de una manera
tan hermosa, tan especial, nos conoció y nos llamó. Un amigo me dijo, si te hubiera conocido, yo no te hubiera llamado, si fuera Dios. ¿No? ¿Cuántas veces te han dicho lo mismo? A ver, vamos a formar el equipo, 1, 2, 3, tú no. ¿De cuántos lugares te han desechado? Pero Él te conocía y aún así te llamó. Wow. Y no solamente te llamó, dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, es una obra completa. Él nos eligió antes de la fundación del mundo y nos conoció antes, dice en Romanos 8:29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, entre muchos hermanos. Y no solamente esto, luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunto yo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién nos acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Nosotros mismos? ¿Nuestros ídolos? ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? ¿Quién? No. Satanás, el diablo, es el acusador. Ese es su grado, su título, el que acusa a los elegidos de Dios. No, si Satanás no se mete contigo, no te preocupes, no fuiste elegido. Sigue viviendo como estás. Pero si eres elegido, ¿quién? ¿Quién te pone las piedritas de tropiezo en el ministerio, en la vida, todo lo demás? Por eso es importante que veamos y acudamos a la palabra de Dios. Pero dice, me encanta, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos más que vencedores. No. ¿Somos qué? Muertos. Para ser más que vencedor tienes que morir a ti mismo. Oye, pero es que eso no es lo que predican en la iglesia de... Ahí dicen que todos somos libres, que tú sí puedes, que tú sí tienes el espíritu y le puedes ordenar que haga esto y lo otro. No, aquí dice que tienes que estar muerto. Muerto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, ¿no? Dice, antes en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que, ahora sí, no, léele, por medio de aquel, no por ti mismo, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Bueno, aquí lo contesta, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién nos amó? Dios. Y ese amor se muestra en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quieres vivir en el Espíritu? Si alguno de ustedes no es cristiano, de los que está escuchando la palabra hoy aquí en este lugar, o que también nos ve por las redes sociales, si alguien no es cristiano,
y tiene miedo a la muerte porque no ha estado en Cristo y no conoce lo que es estar en Cristo, en esta tarde, yo les pido que hagan algo muy sencillo. Pónganse en paz con Dios. Hablen con el Señor. Todo lo que traes cargando, entrégaselo a Cristo. Dios vino a darnos vida, no muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora quizás hay alguien que nos esté viendo o que esté escuchando el mensaje y ha sido cristiano, pero anda dando malos pasos. Anda como que coqueteando con el mundial, ¿no? ¿Sabes? Hoy puedes también tener un tiempo de reconciliación con Dios. Hoy puedes dejar atrás esas prácticas que tú sabes que a la única persona que le están dañando es a ti mismo. Y venir al Señor. Dice Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Solamente yo puedo cambiar tu corazón. Yo solamente puedo transformar tu esperanza. Yo puedo hacerte esa persona que tú no eres y que has soñado ser. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice que no van a pasar tribulación, angustia, no. Pero nunca el amor de Dios les va a faltar. Y si tú andas escaso del amor de Dios y viniste a eso este día, pues cierra tus ojos y habla con el Señor. Dios, aquí dice claramente que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguno de los que está aquí ha andado sin ti, Señor, o no sabe esta posición, y hoy el Espíritu le ha abierto un hambre y una necesidad de pasar de muerte a vida y estar en Cristo, ser encontrado por Cristo. Te ruego que transforme su vida, su corazón. Que esta persona pueda ver la vida y la paz que produce estar en Cristo Jesús. También si hay algún otro creyente aquí, hermano en la fe o hermana que se ha extraviado oyendo teorías y conspiraciones y murmuraciones y hoy quiere reconciliarse contigo, Señor. Que tu espíritu, como hemos cantado, Señor, tu espíritu traiga vida a su mente, a su corazón. Que no nos creamos como el primer tipo de personas que andamos construyendo nuestro propio reino a nuestra manera. Que no nos creamos como ese tipo de personas que andan haciendo muchas actividades porque su conciencia está intranquila, sino que seamos como Pablo, humildes respecto a nuestra elección y decididos respecto a nuestra vocación. Gracias, Jesús, por ponerte en nuestro lugar. Bendito seas. He aquí las aguas de la salvación. He aquí la presencia del Señor, perdonando a su pueblo, restaurando sus relaciones, amando a la ciudad a través de sus hijas y de sus hijos que tienen una visión firme del Evangelio. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia y de todos los que hoy nacen de nuevo en todo el mundo. Los que han sido conocidos
predestinados, llamados, justificados y que al final serán glorificados. Que son guardados y perseverados en la fe por la palabra y el Espíritu Santo. Gracias, porque te creen, Señor, porque son humildes, porque te sirven sabiendo que no son capaces de dar un paso sin ti, de no probar un alimento sin que tú lo apruebes, de no caminar, de no ir una brecha o un camino, decidir un camino sin ti. Gracias por estos corazones. Gracias por esta iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia.